En un recodo de la sierra, donde las casas se arremolinan alrededor de una fuente que nunca estuvo del todo limpia y los techos cantan con el viento, tenía nombre la pereza, Lázaro. Le llamaban el flojo, con una mezcla de sorna y cansancio, como quien repite un refrán que ya no tiene gracia. Lázaro era alto de hombros blandos, con manos que conocían la forma de las siestas mejor que la de la azada. Su esposa, Isabel, cosía y ordeñaba y barría por dos. Sus manos guardaban callos como medallas. La casa de Lázaro y de Isabel, una construcción de barro y madera con una viga negra por el fuego de invierno, vivía en el borde del pueblo, tan cerca del camino que cualquiera que pasara veía la boca de la chimenea y las mantas tendidas, y tan lejos de la abundancia que a veces parecía que el hambre había aprendido a dormir en el desván. No era que Lázaro fuera cruel, era que tenía un talento para postergar la vida. Soñaba con tesoros que no exigieran sudor, con palancas mágicas que movieran molinos sin moler, con caminos en los que la fortuna tropezara con él y se quedara por cortesía. Isabel, sin embargo, miraba el mundo con ojos de quien sabe que las cosas requieren empeño. Hacía pan antes del alba, tejía para vender, y cuando la escasez apretaba, se acostaba sin hablar del vacío para no dar voz a la pena. Entre los dos vivía una tensión que olía a harina y a promesas incumplidas. El pueblo conocía sus costumbres. Había quien dejaba un saco de grano en la puerta de Isabel para que pasara la semana, y había chismes en la taberna sobre lo que podía haber sido si Lázaro hubiera levantado la vista del fuego. Los niños corrían cerca de la casa, y alguno, imitando el mote, se tumbaba bajo el moral que se alzaba en el huerto, pensando que dormía como su vecino. El moral era viejo y generoso en ramas, y las manzanas de otros años habían sostenido festines. Aquel año, sin embargo, pocas frutas asomaban, como si la rama misma se hubiera vuelto tímida. Una tarde en que el viento venía de la sierra con olor a roca mojada, Isabel cerró la puerta con más fuerza de la que mostraban sus manos. Había trabajado doble turno en la viña, y aún así la olla quedó ligera. Lázaro, tumbado en la estera y con la mirada perdida en un punto donde el sol se hace perezoso, habló de nuevo de riquezas que bajarían del cielo, de soluciones que no exigían manos. Isabel lo miró sin levantar la voz. No le reprochó con palabras duras. Sus ojos eran instrumentos de paciencia que, de tanto usarse, sabían medir el tiempo. «Si quieres buscar la suerte, ve», dijo ella por fin. «Pero no te prometo que te espere. Si vuelves, que traigas algo más que palabras». Lázaro sonrió como quien recibe la bendición de una siesta autorizada. Y aquella misma noche, cuando la aldea cerró sus postigos y el río dejó de contar historias, Lázaro se levantó con un propósito que había ido nombrándose en su cabeza durante meses. Se iría a la montaña a buscar al anciano que vivía en la cabaña de piedra, el hombre de quien decían que tenía respuestas y que hablaba por refranes. Si había alguien que pudiera traer oro sin trabajo, ese sería el sabio de la sierra. Isabel no dijo que sí ni que no. Puso un plato extra en la mesa y dejó el mantel extendido, como quien mantiene un lugar en el mundo. Antes de despedirse, Lázaro se acercó a Isabel y la tomó por las manos, no con la fuerza del arrepentimiento, sino con la de quien pide un permiso para volver con los bolsillos vacíos y el orgullo intacto. «Prometo que volveré con algo», murmuró. «No dejaré esto en la penumbra». Ella apretó sus dedos. No le habló de lo que significaría que no volviera, de la olla que quedaría sin alimento o de los ojos de su hijo imaginario
que crecería con hambre. Le dio, simplemente, una mirada que sabía más que un sermón. Luego se volvió hacia la cocina y encendió una brasa que quedó temblando como una promesa a medias. Si esta historia te toca de cerca, quédate hasta el final. Te preguntarás, quizá, ¿qué harías tú si escucharas la voz de un sabio en la montaña? Lázaro partió al amanecer, con una mochila llena de esperanza y 3 bollos envueltos en un paño. El pueblo lo vio alejarse por el camino que serpenteaba entre jaras y peñascos. Al principio, su paso fue seguro. Cada paso encajaba con su confianza de que la respuesta sería tan ligera como una moneda encontrada en el barro. La senda hacia la cabaña del anciano subía y bajaba en cintas, y a cada recodo la niebla dibujaba figuras que parecían querer contarle historias. Los pájaros, en su mayoría, habían hecho el truco de esconder la música para no delatar al viajante. La primera prueba vino junto al borde del bosque, donde la sombra era antigua y el silencio se sujetaba con la misma fuerza que una vieja cuerda. Allí, entre matorrales, un lobo apareció con el paso seco de quien ha aprendido a sacar calor del mundo sin dar nada a cambio. No era, al principio, el lobo de las leyendas con ojos llameantes de maldad. Era un animal famélico, de costillas marcadas bajo un pelaje opaco, con la mirada de quien sabe lo que es buscar alimento y no encontrarlo. Lázaro se detuvo, sin que la prisa y el sueño se rompieran con la misma facilidad. El lobo, que esperaba no tanto a un desprevenido como al cumplimiento de una deuda, habló con un sonido que no era del todo un aullido y no del todo un susurro. «Tengo hambre», dijo. «No sé ya encontrar trigos, ni ovejas, ni sobras. El pueblo me mira como a una sombra. Si vuelvo a sentir el estómago satisfecho, no daré más sustos. Pero hay una condición. El hambre mía no se sacia con pan simple. Se sacia si devoro al primer holgazán que se cruce en mi camino». Las palabras del lobo no estaban envueltas en odio, sino en algo parecido a la lógica de la naturaleza. Una solución que pedía un precio. Lázaro, que había imaginado antes 1000 atajos y ninguno con fauces, balbuceó sufriendo una confusión pronta. «Si encuentro al sabio, me dirá cómo quitar esa sed», respondió, con la ligereza de quien piensa que la misión ajena no exige compromiso propio. «Volveré y te traeré lo que digas». El lobo olfateó el aire como quien toma nota. No exigió juramento por escrito. Bastó una palabra suelta que Lázaro pronunció sin medir. «Prometo». Así quedó el acuerdo. Lázaro se marcharía a buscar la respuesta que cerrara el hambre del lobo sin que él tuviera que ensuciarse las manos. Más arriba, el camino se estrechó y el verde se volvió más sobrio. Hubo un tramo en el que el silencio era tan espeso que Lázaro pudo oír sus propios latidos, como si fueran monedas sin brillo tropezando entre sí. Y entonces apareció el manzano. No era un manzano rotundo y amante de la abundancia, era un árbol encorvado, con pocas hojas, con la corteza agrietada por veranos demasiado secos. Sus ramas parecían manos que pedían abrigo. En torno a sus raíces la tierra estaba clavada y cerrada, como si algo debajo quisiera decir que no todo debía ser tocado. «Mis raíces beben veneno», dijo el manzano, con la voz que tienen los árboles cuando el tiempo les pesa en las entrañas. «Bajo mis raíces hay un cofre enterrado. No hace mucho que alguien lo dejó ahí. Su metal guarda un brillo que no es de la vida. Sus humos envenenan la tierra, y con ellos, a mis hijos», señaló con una ramita a las pocas manzanas que aún colgaban. «Si quitan el cofre, quizá vuelva a dar manzanas dulces».
Lázaro miró el tronco dolorido y pensó en sus propias raíces, en la casa que compartía con Isabel. ¿No sería sensato pedir al anciano una forma de quitar ese cofre sin agacharse? ¿No podría la sabiduría hacerlo rodar a la superficie con el soplo de una palabra? Voy a preguntar, dijo. Le diré al sabio que saque lo que allí está. El manzano se meció, cansado. No pidió que Lázaro lo hiciera. Pidió que apareciera alguien con manos dispuestas, alguien que quisiera remover la tierra y aceptar el lodo en las uñas. Lázaro, sin entender aún la poesía de la petición, repitió la promesa con la misma ligereza con la que había prometido a la bestia del bosque. Volveré y haré lo que haya que hacer. Y siguió su camino. El sol iba inclinándose cuando Lázaro llegó al lago. El agua era un espejo que guardaba la memoria de la montaña. Sobre ella flotaba una bruma fina que tenía el olor a hojas húmedas y a peces que aún no sabían si la noche sería generosa. En el centro del lago, cerca de las juncias, un pez grande se acercó a la orilla con un silencio que anunciaba petición. En su garganta, como si fuera una luz que no debía estar allí, había algo que brillaba con la intensidad de una moneda recién forjada. «Tengo algo clavado», dijo el pez con voz que sonaba a burbujas. «Una piedra que nadie me puso porque quiso, sino porque me tocó. Al que la posea, le dará riqueza, pero a mí me pesa. Si me la quitan, quizá el agua vuelva a ser mía, y la piedra a ser de quien la mueva». Lázaro vio la piedra como una solución a sus fantasías. Imaginó monedas, sacos, puertas que se abrían con ruido de monedas. ¿No sería suficiente traer esa piedra al pueblo y mostrarla en la plaza? Pensó en Isabel y en la casa con la viga negra, y por un momento la promesa de la piedra pesó más que su costumbre de posponer. Sin embargo, como en los otros episodios, Lázaro no se inclinó sobre el lago ni mojó las manos en la fría piel del agua. «Veré al sabio», dijo. «Le pediré que me diga cómo sacarla sin que me moje los pantalones». El pez suspiró con la resignación de quien conoce los atajos ajenos mejor que sus propias corrientes. No pidió a Lázaro que se mojara las uñas. Pidió a alguien con valor y manos curtidas por la vida que no temiera ensuciarse. Lázaro puso la mano en la mochila y sintió los bollos tibios, las migas de una promesa hecha para no romperse. Prometió volver con una solución que no implicara esfuerzo propio. Con los 3 encuentros inscritos como notas en su memoria, Lázaro retomó la senda hacia la cabaña del anciano. La tarde ya se hacía un paisaje de sombras largas. El monte, que parecía haber escuchado, bajó la voz. El aire olía a piedra caliente y a un té que no había sido bebido. La cabaña apareció en la cresta como una boca entre rocas, pequeña, de paredes blanqueadas por la intemperie, con una chimenea que exhalaba humo que se retorcía en espirales como letras de un antiguo libro. El anciano salió al encuentro con la calma de quien ya ha visto muchas esperanzas pasar por su puerta. Tenía la barba como una red blanca y los párpados finos como mapas que ocultan secretos. Su mirada no buscó a Lázaro con reproche ni con halago, lo miró como quien toma nota de algo que debe ser observado con cuidado. ¿Vienes por respuestas o por promesas fáciles?, preguntó el anciano sin prisa. Lázaro habló de las 3 súplicas que había escuchado, del hambre del lobo, del cofre bajo el manzano y de la piedra en la garganta del pez. Contó todo con una verborrea que por momentos sonaba a excusa. El anciano lo dejó hablar. Su silencio era una sala donde las palabras podían reposar y mostrar su verdad. Al terminar, el sabio se acercó a la mesa donde había una jarra rota
y un mantel remendado. Puso las manos sobre la madera como quien busca el pulso de la historia y dijo, con voz templada y sin teatralidad: «Las cosas del mundo no siempre se arreglan con manos limpias. Hay costuras que requieren aguja y dedal, y hay heridas que no cierran con ungüentos. Escucha, pues, lo que te digo. La piedra en la garganta del pez hará que nadie vuelva a saborear hasta que la saquen. El cofre bajo el manzano entibia la tierra con lo que contiene. Lo que arrastra no siempre es oro. Y el lobo ha aprendido a pedir su alimento en términos que la gente acepta. Dejará de tener hambre solo cuando devore al primer holgazán que encuentre. No ofreció fórmulas, ni técnicas, ni promesas de milagro que llegaran sin esfuerzo. Sus palabras no eran un libro de recetas, eran un espejo que devolvía a Lázaro su propia figura. Luego, como quien completa un acertijo con una clave sencilla, añadió: «Vuelve a tu casa. No hagas nada que antes no te atreviste a hacer. La respuesta llegará si obedeces lo que el monte te ha señalado». El enigma quedó colgando entre ellos. Lázaro sintió un alivio que era casi cómico. El anciano le había dicho que no tenía que hacer más que regresar. Era como si la sabiduría fuera una puerta que se abría sin llave. Se imaginó ya sentado en su silla, con la promesa de la riqueza depositada sin mover las manos de la mesa. De repente, la carga de la misión le pareció más liviana. La responsabilidad ajena se había convertido en un rumor que no le alcanzaba. Mientras Lázaro se incorporaba, el anciano lo miró una vez más, con unos ojos que no celebraban ni castigaban. Había en esa mirada algo así como una neutralidad que no perdonaba ni justificaba. La verdad, cuando se mira sin adornos, es a menudo un espejo frío. «Que quien tenga oídos, oiga», murmuró el anciano, como si la frase cerrara un libro. «Vuelve ahora y observa lo que te enseñó la montaña». Lázaro, con la palabra del sabio arropándole, emprendió el regreso al pueblo. Caminó por sendas que ya conocía, pero que ahora le parecían distintas. La luz del ocaso pintaba de oro las piedras y alargaba las sombras de los pinos. No reparó en la forma en que las ramas crujían. No estaba atento a la respiración del bosque, sino a su propia satisfacción. Pensaba en los pasos siguientes. Decir: «El sabio me ha hablado», y dejar que la suerte, como un animal domesticado, entrara por la ventana. Los tres encuentros, el lobo, el manzano, el pez, habían quedado en espera, como encargos de los que esperaba la fácil devolución. La noche comenzó a caer y Lázaro llegó al linde que separaba el monte del huerto del pueblo. La luna, aún tímida, empezaba a bordear las nubes. Desde la distancia se oyó un perro ladrar, después una voz que llamaba a los hijos a la cama. Las chimeneas encendieron pequeñas hogueras en los hogares. El pueblo, en su costumbre de cerrar el día, acomodó las sillas y guardó los rumores. Isabel estaba en la casa, junto al fuego, hilvanando un viejo saco con las puntadas rápidas que sólo tienen las manos que han aprendido a remendar la vida. Cuando la puerta se abrió y Lázaro apareció con la capa arrugada y la mirada tranquila, ella no se levantó de inmediato. Esperó a ver qué traía, como quien mide una llegada por el volumen de lo que viene con ella. «¿Y bien?», preguntó sin levantar la vista. «He hablado con el sabio», respondió Lázaro con la convicción de quien trae noticia buena. «Me ha dicho que vuelva y espere, que la respuesta vendrá». Isabel lo miró y dejó que un silencio pesado cayera sobre ellos. No era un silencio áspero, sino uno que pesaba con la experiencia de la vida compartida. No acusó ni celebró. Simplemente, con la más pequeña de las acciones, se levantó
y llenó 2 platos. «Entonces hablaremos mañana», dijo. «Hoy come lo que hay». Lázaro se sentó, y la comida supo a consuelo. Por fuera la casa parecía la de siempre. Por dentro, Isabel ya cargaba con la cuenta de la espera y de la ausencia. La noche migró en sonidos menores, el rumor distante de un grupo de pastores, el chasquido suave del fuego y el viento que, cuando pasa por el moral, hace un murmullo parecido a una voz que repasa memorias. Nadie, en esa primera hora después del regreso, podía imaginar que una decisión de no mover un dedo podía tener la fuerza de un eco que se multiplicara. En la cama, Lázaro soñó con monedas que llovían sobre la plaza y con hogazas que nunca se enfriaban. Isabel, en vela, repasó en la mente cada trabajo que había hecho sola, cada recibo no pagado, cada niño que había mirado su barriga esperando alimento. Sintió un miedo tierno y amargo, el miedo de quien sabe que la paciencia tiene un límite y que no siempre la vida entiende de esperas. La luna subió y el pueblo se fue entregando a la costumbre de dormir. En las casas, la pobreza y la esperanza compartieron la misma almohada. En la calle, un gato cruzó con paso decidido. En la linde del bosque, algo más que la sombra se movió. La montaña, que había observado todo el día, guardaba en sus pechos la respuesta de las cosas que nadie quería desenterrar. Y debajo de esa calma, el mundo daba los pasos con la misma indiferencia con que despliega sus leyes. A la mañana siguiente, mientras las primeras luces todavía eran promesa, la aldea se despertó con el rumor de que algo había pasado en las afueras. Algunos salieron con antorchas, otros con palos. El perro de la taberna no dejaba de olfatear el aire como si un misterio hubiera dejado de serlo. Isabel, al asomarse, vio huellas en el polvo que no reconoció y un rastro que la brisa había barrido a medias. La vecina mayor, que siempre tenía un refrán a mano, dijo en voz baja: «No todo lo que uno deja por miedo se queda tranquilo». Pero esa mañana no fue aún de conclusiones, fue de preguntas. ¿Qué había ocurrido en la noche? ¿Qué significaban esas huellas? La plaza se reunió como se reúnen las cosas cuando necesitan ser vistas por varios ojos al mismo tiempo. Había quien murmuraba sobre presagios y quien prefería seguir con la rutina. Ordeñar, barrer, llevar a los hijos al molino. Isabel volvió a la casa con el peso en la espalda de quien sabe que la vida, a veces, exige actuar sin esperar milagros. En la cocina, mientras amasaba y el pan empezaba a tomar forma, sus pensamientos se fueron a las imágenes de la sierra. Al lobo con los ojos grandes, al manzano encorvado, al pez que brillaba como una promesa. No podía evitar preguntarse si la decisión de Lázaro de no mojarse las manos había sido un acto de sabiduría o de cobardía. Y, en su fuero interno, sin dramatismos ni suposiciones violentas, se formó una decisión. Si el destino no ofrecía manos, ella las tendría. No para buscar tesoros sin esfuerzo, sino para levantar lo que la pereza había dejado caer en pedazos. Así, Isabel comenzó a trazar un plan silencioso. No era un acto de venganza, era la respuesta de quien cuida y no quiere más lutos. Organizó la ropa de la casa, habló con la vecina del molino para pedir trabajo extra, tomó a su cargo la parcela que Lázaro había dejado sin labrar. Sus movimientos eran precisos, manos que se mojaban sin que importara al principio la fatiga. Con cada tarea, su figura se hacía más sólida en la comunidad, la mujer que no se quebraba, la que enfrentaba con paciencia y orden la pobreza. En el mercado, las mañanas trajeron voces nuevas. Algunos hablaban de Lázaro con lástima, otros con una distancia que no era malicia,
sino observación. Isabel, de tanto moverse, empezó a recoger no solo trigo, sino la mirada respetuosa de quienes veían en su trabajo un ejemplo. De aquellas miradas nació un pequeño cauce de solidaridad. Un vecino dejó semillas adicionales en su puerta, otro ofreció un viejo arado. La comunidad comenzó, sin prisa, a reconfigurarse como quien aprieta las manos para aguantar una ola. Mientras Isabel se convertía en ejemplo, Lázaro, por su parte, repetía la frase del anciano como si fuera un conjuro que lo protegía de la molestia de esforzarse. Se sentaba en la plaza y contaba, con cierto orgullo, que había oído al sabio y que la respuesta llegaría sin que él tuviera que trabajar. Algunos escuchaban y, por cortesía o por cansancio, guardaban silencio. Otros fruncían el ceño como si, al oír la excusa, el cerebro se negara a la comodidad. Días después de su regreso, una nueva figura comenzó a moverse en el pueblo con la discreción de las cosas que saben esperar. Pedro, nieto de Isabel, un muchacho de manos rápidas y pies que conocían la carrera por hierba. No era fuerte como los veteranos del campo, pero tenía algo que otras generaciones habían perdido: curiosidad y una valentía que no temía remangarse. Pedro veía en Isabel una razón y en la casa una historia. No le gustaban los cuentos en los que los problemas se resolvían sin sudor. Había escuchado de niño que las pruebas del bosque no eran sólo para héroes de leyenda, sino para quienes se atreven a mojarse las manos. Pedro empezó a ir al lago. Primero lo hizo por gusto. El agua alegre le hablaba de juegos y de peces que luchan contra la corriente. Luego, por petición de Isabel y por la atracción que ejercía la historia del pez con la piedra, comenzó a observar con atención. Vio la bruma y el reflejo de la montaña en el agua. Oyó a los pescadores contar versiones distintas. En los ojos de Pedro había un brillo nuevo, una decisión que aún no se transformaba en acto, pero que ya era una predisposición a la acción. Mientras tanto, la sombra del lobo rondaba los límites del pueblo como una pregunta que nadie quería contestar en voz alta. No atacaba la plaza ni las casas, pero su presencia era un rumor que hacía doblar las preocupaciones. ¿Qué haría un animal con hambre si la vida le ofreciera una ventana de chance? Nadie lo sabía. El manzano, por su parte, seguía encorvado. Sus pocas frutas caían y el suelo estaba cada vez más duro. El cofre que agonizaba bajo las raíces, si existía, seguía siendo un misterio enterrado en la oscuridad de lo postergado. En una tarde en la que la lluvia templó los caminos y el pueblo olía a barro y a pan recién hecho, Isabel reunió a algunas vecinas. No fue un mitin ni una asamblea solemne. Fue una decisión práctica. Si la comunidad quería seguir adelante, ¿quién lo haría si no ella y quienes, como ella, no tenían miedo de ensuciarse las manos? Propusieron rotar labores, cuidar huertos ajenos, compartir semillas. No era una revolución, sino un ajuste. El pueblo debía moverse como una red en la que cada mano se tensara para evitar que la red se rompiera. En esa misma tarde, Lázaro observó desde su silla cómo la vida retomaba movimientos sin su intervención. Tuvo por primera vez un momento en que la satisfacción de no mover un dedo encontró una grieta. Lo que sintió no fue remordimiento profundo, fue una inquietud leve, como la que produce el sueño interrumpido. No entendió aún que su quietud había provocado más que una anécdota. En el valle las cosas iban trazando sus líneas. La ausencia de Lázaro en el trabajo creó un hueco que alguien llenó, no por nobleza sublime, sino por necesidad práctica. Y en ese hueco, poco a poco,
comenzó a germinar algo que no era exactamente justicia ni castigo. Era la vida de un pueblo que aprendía a sostenerse por sí mismo. El lobo ganó un tiempo tranquilo, el manzano esperó, el pez siguió con la piedra en la garganta, y en el centro de todo, la figura de Isabel se afianzó como quien repara la casa con mimbres de paciencia. Pero la historia no estaba cerrada. Todavía quedaba por verse si lo dicho por el anciano era una advertencia o una receta, si la promesa de Lázaro tendría consecuencias que nadie había imaginado, y si la valentía de un joven, Pedro, terminaría por traer de vuelta lo que aquella tierra necesitaba. En el aire, como posadas en el viento, flotaban preguntas que buscaban oídos verdaderos. Que quien tenga oídos, oiga. Las montañas no siempre anuncian una solución sin precio. Algunas respuestas llegan envueltas en términos que exigen una elección. Y en esas elecciones, a veces, el pueblo descubre su fuerza. Cuando la noche volvió a colgar su manto, Lázaro se quedó sentado mirando la puerta cerrada de su casa. No sabía aún que la sencillez de su decisión de no mojarse las manos iba a resonar con una fuerza mayor de la que cabía en su pecho. La linde del bosque, en su silencio, parecía guardar un secreto que no estaba hecho para oídos cómodos. Y en algún sitio, entre las ramas y la escarcha, algo aguardaba su turno para pronunciar la consecuencia. Esa misma noche, bajo la luna que tejía hilos pálidos sobre los tejados, el lobo vino a la linde del pueblo con la calma de quien cumple una promesa propia. No vino rugiendo como en cuentos para asustar a los niños. Avanzó como un visitante que conoce la casa ajena porque sus patas han marcado el mismo camino muchas veces. Rodeó las parcelas, olfateó los bordes de los corrales, pasó junto al moral sin tocar las manzanas que habían quedado en el suelo. La gente, desde las ventanas, creyó que era apenas una sombra y cerró las contraventanas para dormir en paz. Nadie imaginó que aquel animal llevaba en su hambre una sentencia que encajaba con las palabras del sabio. Lázaro, en su cama, sintió el frío de la noche y la comodidad de no haber trabajado. Su sueño fue leve, poblado de monedas que rebotaban como frutos en un cesto. No se levantó cuando el viento aumentó, ni cuando el perro de la casa de al lado ladró una vez, alertando a la noche de su presencia. No es que fuera insensible, era, más bien, un hombre que había acostumbrado su piel a la inercia, a creer que el mundo le debía cuidados. El encuentro no fue una escena de horror. Fue, más bien, una conclusión lógica a una decisión. El lobo encontró al hombre que, sin saberlo, había aceptado ser precio de la quietud del pueblo. No hubo estrépito de lucha ni relatos grotescos. El desenlace fue silencioso y breve, como cae una hoja que ya cumplió su estación. A la mañana, el pueblo se despertó con un silencio distinto, cargado de una pregunta insoportable. La casa de Lázaro estaba vacía, la estera servida y la silla en la mesa con el hueco intacto que deja la costumbre de alguien que no volverá a sentarse. Isabel sintió la ausencia antes de que los demás la nombraran. No fue shock de descubrimiento, fue el reconocimiento de una verdad que había palpado en la barriga de las cosas. La promesa de no mojarse las manos había cobrado un precio. No había grito ni exhibición del daño. Hubo una llamada al molino, una voz que pedía reunir a los vecinos y el rumor que hace las cosas grandes con palabras pequeñas. Cuando la gente llegó, no hubo espectáculo. Se plantaron ante la casa con rostros amoldados a la rutina de quien ya ha visto pérdidas y dejaron que Isabel abriera la puerta. Ella no buscó la violencia de la escena ni pidió venganza. Sus ojos,
que habían visto tanto pan como penas, se humedecieron y se endurecieron al mismo tiempo. Llevó a Lázaro al borde del huerto, y con la misma dignidad con la que había llevado las cargas de la casa, cerró su puerta. No gritó, no reclamó, no pronunció nombres condenatorios. El duelo de Isabel fue una acción silenciosa. Lavó manos que habían sabido sembrar y coser, arregló la ropa del marido con la lentitud con que se cosen las heridas, y plantó en el huerto semillas que serían memoria. El pueblo reaccionó en un abanico de gestos: compasión discreta, curiosidad contenida, cierta culpa que no sabía cómo admitir. Había quienes, en voz baja, recordaban las advertencias de la abuela y los refranes que se repiten sin entender del todo su peso. Otros murmuraron que la naturaleza había ajustado su cuenta. Entre conversaciones rotas por la pena se coló algo más permanente: la certeza de que la vida seguiría, pero no de la misma forma. El lobo, saciado de una noche, dejó de rondar la plaza con la ansiedad desesperante que había tenido. Los pastores ya no hallaron huellas de ataques en sus corrales. La amenaza visible dejó de serlo. El miedo se transformó en respeto cauteloso. De ese modo, y por obra del propio animal que cumplió su demanda, el pueblo dejó de sufrir ciertas noches de zozobra. Isabel, que desde la pérdida ya no era sólo quien atendía la casa, sino quien preservaba una dignidad, comprendió que el cambio debía ser irreversible. No buscó ocupar el lugar de Lázaro con la vana intención de borrarlo, sino que entendió que su familia y su pueblo necesitaban un sostén que no apareciera por azar. Rechazó la idea de lamentarse para luego volver a la misma quietud. Organizó su trabajo como quien traza una defensa. Pidió ayuda a la vecina del molino, aceptó la semilla que le ofrecieron en la plaza y empezó a labrar la parcela que Lázaro había abandonado. Hizo cuentas, negoció entregas de trigo y enseñó a los hijos de la aldea a cuidar de los animales pequeños. Sus manos, que antes hacían el doble turno por costumbre, ahora dirigían pequeñas tareas comunitarias, un intercambio de labores, un trueque de horas, una red de apoyos que tenía por fin evitar que el vacío dejara víctimas nuevas. El pueblo, al ver su convicción, respondió, no por moralidad sola, sino por necesidad práctica mezclada con un reconocimiento que a veces nace del dolor. Cuando uno falla, la comunidad no puede permitirse perderse. Surgieron talleres para reparar herramientas, se compartieron técnicas para conservar semillas, alguien ofreció enseñar a los muchachos a usar el arado sin temor. Fue un movimiento lento, sin consignas, con la disciplina de quienes saben que el trabajo es la argamasa de la vida común. El lobo, por su parte, se convirtió en leyenda que se contaba al borde del fuego. No tanto el peor de los males, sino una criatura cuyas reglas recordaban a los hombres que el mundo no siempre se adapta a la desidia. Aquel cambio no borró la pena. Isabel lloró en noches largas y no ocultó su rabia ni su tristeza. Pero su dolor se transformó en obra, y su obra en ejemplo. Empezó a enseñar a las jóvenes del pueblo a cuidar huertos, a curar pequeñas bestias, a hacer pan en hornos comunes. Donde antes hubo una casa que vivía al borde de la mendicidad, se levantó una pequeña área de intercambio. Quien tenía más tiempo lo prestaba para ayudar a quien tenía más necesidad. Quien tenía herramientas las compartía. Quien tenía experiencia la ofrecía como enseñanza. La comunidad aprendió por la práctica que la solidaridad era una forma de trabajo y que la dependencia de un individuo perezoso podía ser menos dañina si la gente se organizaba con sentido práctico. Pedro, por su parte, se convirtió en el joven que no aceptaba respuestas cómodas.
Desde niño había oído las historias del pez del lago y de la piedra brillante, y ahora las repensaba con el pulso de quien quiere actuar. Cuando creció un poco, decidió que él sería el que desenterraría lo que la tierra guardaba. No lo movía la ambición de riquezas para sí. Era la convicción de que lo que estaba enterrado podría servir para levantar aquello que la pereza había erosionado. Había aprendido de Isabel a ver la riqueza como herramienta, no como fin. El primer intento de Pedro no fue heroico ni espectacular. Reunió a un pequeño grupo de jóvenes y bajaron al lago con cuerdas, palas y un bote que había sido remendado con telas viejas. Pasaron días intentando, botando agua, aprendiendo a leer la corriente y a respetar el temperamento del pez que nadaba bajo la bruma. Al principio, la piedra parecía clavada como un hueso en la garganta del animal, y los intentos torpes solo lograron enfurecer al pez y ahuyentarlo por semanas. Algunos del grupo volvieron al pueblo desanimados, convencidos de que la historia era un cuento para mantener vivo el folclore. Otros, sin embargo, siguieron, aprendieron a esperar, a observar, a buscar ángulos y mareas. Cuando Pedro tenía ya la fuerza y la calma de la juventud, comprendió que aquello que se obtiene sin dolor se malgasta con facilidad. No se trataba de tomar y correr, sino de comprender la naturaleza del pez y de su piedra. Consultó con las viejas del pueblo, escuchó a quienes entendían de mareas y oscilaciones y aprendió a construir herramientas que respetaran al animal. Una noche, cuando la bruma cerraba el lago y la luna dibujaba un hilo de plata sobre el agua, Pedro se acercó con cuidado. No iba solo. Llevaba a su lado a dos amigos que conocían el silencio como una técnica de pesca. Con guantes en las manos y cuerdas en el bote, se acercaron al lugar donde el pez respiraba, y Pedro, con manos firmes pero delicadas, se inclinó y palpó la piedra. No fue un acto de violencia ni un alivio abrupto. La piedra salió tras un tirón que fue más hurto que conquista. La piel del pez tembló, un ruido de burbujas cortó la noche, y luego, en un minuto que pareció eterno, el agua volvió a su calma. Pedro sostuvo la piedra en la palma de la mano y sintió un peso que no era solo físico. Miró al animal y vio sus ojos, que le devolvieron la mirada como quien da permiso. El pez, liberado de su carga, salió hacia las profundidades y, poco a poco, se perdió en la línea oscura que conduce al mar. Un vecino dijo luego, con voz baja: el agua se llevó un suspiro y la piedra se quedó como si hubiera sido entregada con propósito. La piedra, cuando se limpió a la luz del amanecer, no era un diamante de leyenda. No era, tampoco, la moneda de los cuentos que resuelven todo. Tenía un brillo extraño, una veta interna que parecía sostener colores como si dentro hubiera un trozo de amanecer. Pedro entendió que no era suya por derecho. Reunió al pueblo en la plaza y con la modestia aprendida de Isabel propuso que la piedra se convirtiera en recurso común. No fue fácil convencer a todos. Hubo voces que pidieron venderla en la ciudad más cercana, otros que sugirieron guardarla como reliquia. Pedro y los suyos votaron por destinarla a obras que beneficiasen a la comunidad, mejorar el molino, construir un pozo comunal, comprar libros para una rudimentaria escuela donde enseñar a los niños a leer y a trabajar la tierra con técnicas mejores. Se trazó un plan, un fondo común donde la piedra sería custodiada hasta decidir el mejor uso. Un artesano con manos justas fue encargado de pulirla y de tallar una base sencilla. Hubo asambleas en las que se discutió con calma. ¿Sería mejor usarla para comprar herramientas o para crear un lugar donde la gente aprendiera a usar las manos?
La respuesta, guiada por la memoria y la necesidad, fue la educación práctica. Un taller donde se enseñara a reparar y a sembrar. Un sitio donde las nuevas generaciones aprendieran que la fortuna es un fruto de trabajo sostenido, no una lluvia inesperada. La inversión fue modesta, pero acertada. Con la piedra convertida en aval para un préstamo a comerciantes de confianza, se compraron sacos de semillas de mejor calidad, se adquirieron tablas para arreglar el tejado de la escuela improvisada y se pagó a un maestro del pueblo vecino que vino a enseñar a leer y a contar. Con el tiempo, el molino recuperó su ritmo, la plaza tuvo más movimiento y la gente dejó de mirar con pena la casa de Isabel. La dignidad había vuelto a instalarse. No fue una bonanza, fue una transformación paciente que, día a día, fue cambiando la posibilidad de la miseria. El manzano, sin embargo, no fue tratado con la misma suerte. Los árboles, como los hombres, a veces reclaman manos que no llegan. Sus raíces, cargadas del cofre que contenía su veneno, no recibieron quien las desenterrara. La comunidad decidió primero cuidar de las emergencias: comida, techo, escuela. Desenterrar un cofre con misterio bajo un árbol antiguo implicaba riesgos y tiempo, y en la balanza de prioridades otras cosas pesaron más. El manzano, que antes ofrecía sombra y manzanas para las fiestas, se fue quedando más seco hasta que, en un invierno, sus ramas rompieron en silencio. Algunos lloraron su caída con nostalgia. Otros, con un dejo de culpabilidad, dijeron que no habían querido profanar la tierra por temor a un mal mayor. La planta murió sin que nadie descubriese lo que yacía bajo ella, y su lecho quedó como prueba de que no todo lo que se deja en espera puede ser rescatado. Mientras tanto, Pedro y la gente joven aprendieron que la riqueza que cambia vidas no es la piedra en sí, sino lo que se hace con ella. La escuela que surgió no fue un edificio de mármol, era una habitación iluminada por velas y luego por lámparas mejoradas, con mesas gastadas y un pizarrón hecho con tablones. Allí los niños aprendían a leer, a contar, a conocer los ciclos del sembrado y a reparar semillas. Un maestro viejo, que había viajado a varios pueblos, les enseñó las reglas básicas de la agricultura y de la administración. Con esos conocimientos, los vecinos pudieron planificar siembras más inteligentes, rotar cultivos y conservar agua en épocas secas. La piedra, colocada en la plaza como símbolo del esfuerzo común, no se convirtió en un talismán. Se talló una inscripción sencilla: a quien labra, a quien comparte, a quien enseña. Los que pasaban miraban su brillo y recordaban que el valor real no residía en su luminosidad, sino en su uso. Pedro, ya hombre hecho, cogía con frecuencia la piedra con cariño, no para reclamar su pasado, sino para recordar la cadena de decisiones que había llevado a que el pueblo existiera con menos miedo. El lobo, tras aquella noche en que calmó su hambre, desapareció de la misma manera que había llegado, como una sombra que va hacia la sierra. No fue cazado ni convertido en trofeo. La gente dejó que su presencia se transformase en leyenda. De vez en cuando se oía su aullido en noches de luna nueva, y algunos padres lo usaban para advertir a los niños sobre los peligros de la ociosidad, no con crueldad, sino con la intención de mostrar que la naturaleza tiene sus propias cuentas. Con el tiempo, la historia del lobo se volvió parte del repertorio del pueblo. Una advertencia, un mito que enseñaba a no esperar lo imposible. Lázaro, por su parte, permaneció en los recuerdos con una mezcla de compasión y lección. Nadie lo celebró ni lo demonizó. Se habló de él como se habla de una persona que,
por elección o por costumbre, no supo responder al oficio que la vida pedía. En la memoria colectiva, su figura sirvió para enseñar a los niños que la suerte no suele llamarte a la puerta sin que hayas tendido antes la mesa. Isabel, en ocasiones, rememoraba su nombre sin rencor, pero con la firme expresión de quien aprendió demasiado tarde lo que valía un esfuerzo compartido. Años después, cuando Pedro era ya padre y la escuela tenía ventanas limpias, se celebró en la plaza una jornada que sintetizaba la transformación. Se reunieron muchos de los que habían vivido aquellos días de hambre y miedo, y se plantó junto al pozo comunal un nuevo árbol, joven y vigoroso, con la intención de recordar que la recuperación exige plantar para otros. Isabel, con canas en el cabello y manos que habían trabajado tanto como su alma, tomó la pala y la hundió en la tierra con la naturalidad de quien sabe que el gesto tiene sentido. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo palabras cálidas, refranes que habían sobrevivido al paso de los años y una mirada hacia la piedra pulida que brillaba con la modestia de lo conseguido. El pueblo cambió de maneras que no siempre se ven en un mapa. El orgullo de haber aprendido a levantarse, la certeza de no depender de promesas ajenas, la capacidad de convertir un objeto en herramienta para el bien común. El manzano viejo fue recordado en canciones que decían: «No dejes tu oro bajo raíces que no rieguen», y el pez que volvió al mar fue nombrado en anécdotas que cerraban con la sonrisa de quien sabe que la libertad tiene precio y recompensa. El sabio de la montaña siguió siendo un personaje ambiguo. Algunos lo consideraron profeta, otros meramente astuto. No fue ni héroe ni villano. Su enigma permaneció, dio respuestas que eran espejos y dejó que los hombres se respondieran a sí mismos. A veces, en noches de conversación lenta, la gente se preguntaba si no había sido también un catalizador, un espejo que mostró a Lázaro su propio perfil y, por tanto, permitió que la comunidad se transformara. La lección que quedó fue compleja. No hay fórmula única para el bien y las soluciones externas no reemplazan la decisión interna de actuar. En la plaza, junto a la piedra, quedaron historias para las futuras generaciones. La de la mujer que aprendió a sostener una casa y una comunidad, la del joven que se humedeció las manos y trajo al pueblo algo que no era oro, sino posibilidad, la del lobo que, cumpliendo su lógica, cambió la noche y empujó a la gente a mirarse. Los cantos de la gente eran simples, hechos de músculos y de pan. Los niños corrían entre las mesas de la escuela, hoy más grandes y con más libros. Había también una manera de mirar los días venideros con menos temor, la conciencia de que la fortuna que se construye con trabajo tiene un valor que ninguna piedra puede dar en bruto. La historia del pueblo terminó por instalarse en la memoria común como una fábula con muchas aristas. No glorificaba la dureza de la vida, ni usaba la pena para modelar a los hombres. En las noches de fuego se contaba a los que llegaban de otros valles con un tono pedagógico que no pretendía sermonear. Se hablaba de la pereza de Lázaro como advertencia y de la acción de Isabel y Pedro como modelo. La moraleja que quedó no era una sentencia única, sino una invitación a entender que la riqueza que cambia el mundo es aquella que se invierte en manos y conocimientos, no en ambiciones aisladas. A la larga, la aldea que había conocido la sombra aprendió a sostener su luz. Los que habían sido niños en aquellos días crecieron con otra mentalidad. Veían la fortuna como un fruto que había que cultivar y compartir. Los que se habían quedado en la comodidad del pasado aprendieron con el tiempo a valorar la dignidad del trabajo y la importancia del apoyo mutuo.
No todo se resolvió con la piedra ni con la escuela. Hubo luchas y noches de escasez, pero la diferencia radicó en que ya no aguardaban que el mundo les trajera soluciones en bandeja. La voz del narrador, que a veces mira con ternura y otras con severidad, concluye con una imagen que vuelve una y otra vez en la memoria del pueblo. El moral silencioso, cuyas ramas ya no sostienen el peso de la ausencia, sino el rumor de los juegos de los niños. El lago que refleja la montaña y que un día devolvió la libertad a un pez. Y la piedra en la plaza, bruñida por las manos que la limpiaron y situada como recordatorio de que los bienes deben convertirse en puente, no en muro. Que quien tenga oídos, oiga. La pereza puede ser nombre propio, pero la comunidad tiene manos suficientes para reparar lo que la inercia dañó. No son las piedras ni las leyendas las que salvan pueblos, son las manos dispuestas a trabajar, la voluntad de enseñar y la decisión de usar lo que se recibe para el bien común. El lobo transformó el pueblo no por voluntad maligna, sino por el cumplimiento de una necesidad terrible. Y de esa transformación brotó algo que la fuerza sola no hubiese podido lograr, la conciencia de que el bienestar real llega cuando todos aceptan mojarse las manos por el bien de los demás. Si esta historia te ha movido, dime en los comentarios qué lección te impactó más. Y suscríbete para escuchar más relatos que invitan a pensar y a obrar.